El día de hoy les vengo a presentar el caso de Dulce Cristina Vaca Saldaña, una de esas tantas mujeres, una más para la estadística, que se une a esta larga lista de mujeres que han perdido la vida por o a manos de sus parejas sentimentales. Lo curioso de todo esto es que Dulce era una TikToker bastante reconocida de 25 años y que tenía más de 120.000 seguidores en TikTok, donde día tras día compartía experiencias, pero lo llamativo de todo esto es que además de compartir contenido para el cuidado personal de las mujeres, normalmente estaba dando consejos a las chicas sobre cómo comportarse ante una relación tóxica o cómo se debe salir de la misma, cuando ella también había confesado que había sufrido durante mucho tiempo por parte de su pareja. Cuando se le cuestionó a ella misma el por qué no había salido de esa relación tóxica, quiso explicar que ella no había salido sencillamente porque su pareja sentimental había cambiado, algo que lo único que hace es reafirmar la teoría de que la gente no cambia. Puede que normalmente tengan unos pequeños lapsos para mejorar ciertos comportamientos, pero en general la gente no cambia. Vamos a repasar el caso de Dulce. Vamos a ver una pequeña parte de su contenido que me pareció bastante llamativo, porque curiosamente uno de sus últimos videos fue compartiendo o celebrando el cumpleaños de su esposo, que tengo entendido se llamaba Cristo o algo así, y en la famosa marcha del 8M, en el que expresaba su apoyo total y rechazo hacia la contra la mujer. Así que les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. El pasado sábado 16 de marzo, San Luis Potosí, México, se vistió de luto por el trágico fallecimiento de Dulce Cristina Vaca Saldaña, quien era una conocida TikToker, como ya les había mencionado, de tan solo 25 años, quien se dedicaba a inspirar a sus más de 120.000 seguidores o seguidoras con sus videos sobre el cuidado personal, y sobre todo también era un punto que se me había pasado, el hecho de saber manifestar las metas a corto, mediano y largo plazo. Y lamentablemente, como les dije hace un momento, también su vida fue cegada en un acto de violencia familiar a manos de su pareja sentimental. La joven, quien era madre de 4 pequeños, todos ellos menores de edad y que se han quedado sin padres, porque uno evidentemente va a ir a prisión y la otra pues ya no se encuentra entre nosotros, había afirmado ante la preocupación de sus seguidoras, al ella misma confesar que había sido de género, que su esposo había cambiado y que por ende había decidido, o ella había tomado la decisión de quedarse junto a él pese a el pasado que había tenido la pareja. Esta es una historia que evidentemente es muy trágica y que justo después del cumpleaños de su pareja, que fue el pasado 15 de marzo, y ya vamos a ver el video que ella subió ese día, hubo mucha confusión, porque también hay una parte que está relacionada con un cantante, parece muy conocido en San Luis Potosí, en México, porque ella misma había contactado con este chico, que no recuerdo el nombre ahora mismo, si alguien lo sabe lo puede colocar en los comentarios, para que le hiciera una canción relacionada con este tema de las mujeres, de la valentía, etcétera. No sé si una forma de premonición de su trágico desenlace. Y también generaba confusión el hecho de que esto había pasado en días anteriores, parece que el 17 aproximadamente, y en muchas redes sociales empezó a difundirse el rumor, pero nadie se lo creía, porque prácticamente ningún medio de comunicación se había hecho eco de la noticia, o ya los medios empezaron a difundirlo. El mismo artista lo confirmó en sus redes sociales, subió un video justo después de venir del sepelio de esta joven, y ya pues todo explotó, que era totalmente cierto que esta chica habría fallecido a manos de su esposo. También aseguran los medios de comunicación que los propios vecinos tuvieron que detener o retener a la de Dulce, porque después de haber hecho lo que hizo con ella, él mismo intentó hacerse daño con el mismo cuchillo con el que terminó cometiendo el y por el cual tendrá que afrontar ciertos cargos. Espero por supuesto que le caiga todo el peso de la ley por sinvergüenza y por desgraciado, porque definitivamente no hay otra palabra que se pueda añadir a esto. Por mucho que tú puedas tener cosas con tu pareja, el hecho de que dejes a tus 4 hijos sin una madre es ya para pensar que es de una persona que no tiene ningún tipo de resentimiento o remordimiento, en este caso, que no sé por qué dije eso. Lo que les decía, también había causado mucho impacto, y en sus redes sociales
están inundadas de clamor de justicia por el hecho de que ella estuvo presente. Incluso hay un video que ya lo vamos a ver en el que ella decía con su pareja que iban a salir a regalar flores a las personas que estuvieran en el San Luis, en este municipio, por el Día de la Mujer, que es el 8M. Pero bueno, ya hemos expuesto más o menos lo que se sabe al respecto de esta chica. Quisiera por supuesto compartir con ustedes algunos de los videos que encontré en su página o en su cuenta de TikTok y que a mí me llaman la atención, así que vamos a pasarnos a verlos. Ya estamos aquí en el perfil de Dulce Vaca Manas, en el que exponía lo que les decía. Se pueden estar dando cuenta que este video que ella ancló es del día 8M, en el que se puede observar la labor que intentó hacer este caso. Así que bueno, vamos a reproducir aquí rápidamente. Espero que no tenga una música que contenga derechos de autor. Vamos a colocarlo a ver qué sucede. Chicas, ya andamos en la misión. Aquí me va a acompañar mi marido, porque a la marcha no me puede acompañar, entonces me va a acompañar a entregar flores. Bueno, como se pueden estar dando cuenta, era esto lo que estuvo realizando. De hecho, hay otro video en el que se puede observar con su pareja aquí. Se pueden fijar. Chicas, voy a ir a repartir flores aquí en el centro para las chicas que estén por ahí. Ahí nos vemos. Y antes de la marcha aquí en San Luis, para las chicas que no saben, es a las 4 la concentración en el barrio de Tlaxcala. Me pasaron el dato ahorita. Entonces, para las que quieran ir a la marcha, por ahí nos vemos. Chicas. Ahí está lo que les estaba comentando y el video que sube sobre su pareja. Fíjense aquí que creo que es el último video que sube. Es hablando ahí con su pareja, tratando de celebrarle su cumpleaños. Creo que esto sí tiene un... A ver. Las mañanitas. Bueno, no sé si tiene un copyright, pero fíjense el video que ella sube tratando de hacer feliz a su pareja en el día de su cumpleaños, que parece fue el 15. Como a ver la fecha del video, hace 5 días. Vamos a ver. Sí, para ti. Sí, claro, para ti. Es que hoy cumples años. ¿Cuántos? Uno. Y fíjense, una de las cosas que más me llama la atención es que, bueno, uno nunca sabe, uno no puede juzgar por lo que ve en las redes sociales, pero pese a estar ella metida en el cuento del feminismo y todas estas cosas que sabemos que un alto porcentaje de estas mujeres, y no tengo problema en decirlo, me da exactamente igual, son unas auténticas psicópatas que salen únicamente a destruir, y cuando les toca la hora de la verdad, hacer un debate serio o enfrentarse a una entrevista en la calle de algún creador de contenido, lo único que hacen es dar argumentos absolutamente vacíos y quedar en absoluto ridículo ante el mundo. No tengo problema en reconocerlo. Si hay muchas mujeres que hacen esto y de verdad tienen muchos argumentos y uno puede llegar a entender, pero esto de la destrucción para mí es algo absolutamente sin sentido y de auténticas cretinas, que se me había olvidado decirlo, así que bueno, a tenerlo en cuenta. Pero me parece increíble que pese a esto era una mujer bastante amorosa con su pareja. El simple hecho de tomarse el tiempo de hacer este TikTok, de colocarlo ahí, además de que compartía mucho contenido con él, me da para pensar que ella realmente lo quería. Además, el simple hecho de haberse quedado cuando él la aunque fuera anteriormente, me hace pensar que de verdad le tenía en muy buena estima. Vamos a terminar de ver este video. O 2. A lo mejor son 3 o 4. De muchos años se los desea Cepillín. Es que hoy es su cumpleaños de mi amor, manas. Feliciten a mi amor. Yo no sé, pero me transmite no me transmite nada bueno este hombre, definitivamente. Pero si hay algo que me llama la atención, es que tiene una cara, tiene un poco de mal aspecto, no voy a negarlo. Y trato de no juzgar a nadie por la apariencia, pero me parece a mí curioso que este hombre tenga esa cara de que nos rompe un plato, una cara de pendejo, y me disculpan la palabra, y mira con lo que salió. Hoy cumple 32 años el amor de mi vida. Feliz cumpleaños, amor.
Bueno, ahí está lo que les estaba comentando. Increíble, de verdad, ella lograba cosas increíbles también con lo que compartía. Si te dicen que Fíjense por en esto. tener el párpado encapotado no te va a lucir el maquillaje, sí, Fíjense que tiene un talento increíble incluso para este tipo de cosas. Hay muchos más videos, les recomiendo que vayan a verlo. Si les interesa, se llama Dulce Vaca Manas, es su usuario en TikTok. Y lo que les estaba diciendo hace un momento, contaba con más de 120.000 seguidores. Una cosa increíble, porque de verdad su contenido era un contenido de bastante calidad para las personas que realmente le interesa este tipo de cosas. Yo no la conocía de nada, pero sí hace un par de días me habían pasado este dato y me había quedado absolutamente alucinando con todo lo que se sucedió, porque si lo construimos ya para hacer una reflexión final, nos vamos a dar cuenta que esta chica sufrió seguramente lo que no sufren muchas personas, muchas mujeres, que es un aviso a navegantes: esta persona es violenta, apártate de aquí. Decidió lamentablemente quedarse. Muchas de estas mujeres lo hacen por amor de verdad o por sencillamente porque no tienen a dónde ir, que es otra de las cosas principalmente más preocupantes actualmente. Pero bueno, ella recibió esto, después contacta con el chico este que le hace la canción, que se llama Nando Rodríguez, creo que recordarlo. Búsquenlo en YouTube, Nando Rodríguez, o en Facebook, creo que me parece haberlo visto. Lástima que no pude guardar el video. Y bueno, bastante peculiar cómo terminó después de aconsejar a la gente de que no se quedaran en este tipo de relaciones. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Triste caso y por supuesto justicia para Dulce. Espero que sus hijos puedan llevar una vida medianamente normal dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta la situación tan increíble que acaban de pasar, y que normalmente estos chicos así que quedan huérfanos suelen pasar también situaciones bastante trágicas que esperemos se disminuyan en la menor medida posible. Háganme saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, like, suscríbete, sígueme en mi página de Facebook. Nos vemos en un próximo video y chao chao.